Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo blog. Para este mes estaba dudando entre un par de temáticas, una de ellas era el Premio Nobel de Física de este año 2022, acerca de los experimentos tipo Bell, las desigualdades de Bell, el entrelazamiento y demás. Es un tema, por supuesto, muy interesante, pero la verdad es que ya he subido montones de vídeos sobre el entrelazamiento, cómo se puede explicar con agujeros de gusano según el modelo R igual EPR y demás, y creo que tampoco iba a aportar mucho más al canal, aparte de haber subido un vídeo más sobre la misma temática y diciendo prácticamente lo mismo, pero coincidiendo con el Premio Nobel. De hecho, esos vídeos que ya subí en su momento son los que han recibido tráfico durante este mes y por tanto entiendo que llega. Mi otra opción era aprovechar un paper que han publicado varios físicos teóricos, entre ellos Maldacena, acerca de cómo está el tema de la holografía y por tanto la gravedad cuántica a día de hoy, pero la semana pasada vi el tema muy claro, y es que se publicó un paper, un artículo científico en el cual se afirmaba que cualquier teoría física acerca de los viajes en el tiempo al pasado era pseudociencia y por tanto todos los autores que se dedicaban a escribir sobre ello y a pensar en ello estaban haciendo algo que no era ciencia, algo que no deberían estar investigando. En particular se mencionaba, por ejemplo, el caso de Kip Thorne, que como ya se comentó en otras ocasiones ha sido el principal asesor de Interestelar, el principal asesor de Carl Sagan para Contact y además Premio Nobel de Física por la detección de ondas gravitatorias. Thorne en los años 80 desarrolló un modelo teórico de agujeros de gusano que permitían viajes temporales para facilitar este tipo de temáticas en la ciencia ficción, pero su modelo era totalmente respetuoso con la relatividad general, no era algo que simplemente cogiera y dijera, bueno, pues podemos hacer esto porque a mí me gusta. No, hizo sus cálculos, hizo sus modelos, más o menos, y la cosa se podría decir que era seria, aunque recientemente Maldacena, por ejemplo, ha publicado un artículo que sugiere que los agujeros de gusano para hacer viajes interestelares muy rápidos no podrían ser atravesables por seres humanos. Pero bueno, esto es mucho más reciente. O, dicho sea de paso, si esos agujeros de gusano pudiesen ser atravesados por humanos de un lado a otro, el tiempo que llevaría, visto desde fuera al ser humano, recorrer dicho agujero de gusano sería mayor que el que llevaría viajando por fuera por el espacio exterior. Pero bueno, que me desvío. Este paper del que os hablo plantea que el viaje al pasado es una pseudociencia porque se suele plantear como requisito que el pasado no pueda ser alterado, es decir, que cuando tú hagas ese viaje al pasado el futuro sea exactamente igual que antes de que tú hicieses ese viaje al pasado. Entonces dice que la gente que cree en los viajes al pasado cree en un límite, que es que básicamente el efecto total del viaje al pasado en el futuro tiende a cero. Y a partir de ahí dice que básicamente eso es imposible porque para empezar cuando tú viajas al pasado ya estás cambiando el pasado. Por tanto, como en el momento en el que viajas al pasado ya estás cambiando el pasado, evidentemente vas a cambiar también el futuro, que tiene una relación causal con el pasado, y por tanto es imposible que hagas ese viaje sin alterar nada. Y por tanto, ese viaje al pasado es imposible. Y a lo mejor esto os parece sensato, os parece razonable y decís que qué buen argumento es, pero aquí toca ser escépticos. Y es que tenemos el mismo problema que sucede con las pseudociencias. Aparece alguien de la nada que no se dedica a esta temática en concreto y se atreve a publicar un artículo criticando y tachando de pseudociencia algo que han hecho otros y además con un argumento muy facilón. Y a nada que tengamos dos dedos de frente ya tendríamos que saber que cuando un argumento muy facilón tumba teorías e ideas que llevan mucho tiempo asentadas, lo más probable es que lo que estemos haciendo sea decir una tontería. Porque si fuese tan fácil desmentirlo, alguien ya lo habría desmentido antes. Evidentemente hay montones de físicos que ya han pensado a lo largo de la historia que si tú viajas al pasado, cambias el pasado por el hecho de haber creado ese viaje. Si aún así se sigue defendiendo, será por algo. Habrá que descubrir qué es ese algo antes de intentar desmentirlo. Esta es la idea con la que me quedo yo, vamos. ¿Y qué es ese algo que no tiene en cuenta este artículo? Pues algo muy simple y que sin embargo hay obras de ciencia ficción que lo tienen totalmente en cuenta. Cuando tú haces un viaje al pasado sin cambiar nada, no es que de pronto estés en el futuro, cojas tu máquina del tiempo, viajas al pasado, haces lo que te da la gana y te vuelves al futuro sin que haya cambiado nada de lo que sucedió. No, no es eso. Cuando tú haces un viaje al pasado que no cambia el futuro, lo que haces es viajar al pasado y descubrir que ya habías viajado al pasado cuando estuviste allí por primera vez. Es decir, que si tú, por ejemplo, en la línea temporal original hiciste este camino, cuando viajes al pasado vas a aparecer por aquí y vas a hacer un camino distinto, pero resulta que ese camino ya lo habías hecho la vez original.
Es decir, que cuando tú estabas haciendo esto, ya había una copia tuya por aquí haciendo esto, con la única diferencia de que tú no lo sabías, lo estás descubriendo al viajar al pasado que ya estuviste allí. Por tanto, no estás cambiando el pasado, lo que estás haciendo es garantizar que el pasado es como ya fue en su momento. Un ejemplo espectacular de esto lo tenéis en El prisionero de Azkaban de J.K. Rowling, la tercera película o el tercer libro, como prefiráis, de la saga de Harry Potter, y mi favorita, que sería la película Predestinado, que es totalmente respetuosa con este concepto y lo lleva siempre al límite. De modo que el argumento de que no puedes viajar al pasado sin cambiarlo, porque en el momento en el que viajas lo estás cambiando, se rompe por el simple hecho que hay que tener en cuenta que ese viaje al pasado ya lo hiciste la vez original. Simplemente estás descubriendo que tú ya lo habías hecho. No es que tú desde el futuro vuelvas atrás y crees un portal o lo que quiera que sea y alteres cómo era esa zona en el pasado original. No, lo que estás haciendo es crear ese portal en el pasado que ya en el pasado había estado ahí y que fue causa del futuro que ya estabas viviendo. Precisamente con los agujeros de gusano de Thorne, una de las gracias del asunto era que tú desde el pasado podías acabar viendo tu futuro y por tanto saber todo lo que ibas a hacer sin ningún tipo de libertad. La gracia del asunto está en que para que todo esto sea coherente es necesario asumir determinismo. Es decir, es necesario asumir que por muchos viajes temporales y muchas cosas que quieras hacer, nunca vas a poder alterar el resultado. Si tú crees que el resultado tiene que poder ser alterable porque tienes una especie de libre albedrío o lo que sea, no estás centrándote en el caso determinista y por tanto vas a llegar a la conclusión de que es imposible hacer un viaje al pasado porque vas a asumir que eres libre y esto y lo otro. Pero no, es necesario renunciar a esa libertad y asumir que si viajas al pasado es porque ya estuviste allí en su momento, viniendo de ese viaje, para darte cuenta de que el modelo puede ser coherente y no es tan fácil de derribar como decir que si viajas al pasado evidentemente lo cambias. Simplemente por completar comentaré que en el artículo lo que menciona es que si tú en el pasado original tenías un sistema entrelazado de dos partículas y al observarlas habías observado que una de ellas colapsaba en el estado A y la otra colapsaba en el estado B, cuando tú volvieses al pasado tendrías que seguir manteniendo esa incertidumbre porque si no la física cuántica no funcionaría. Y si tú mantienes esa incertidumbre vas a tener una pequeña probabilidad de que el estado cambie y por tanto el futuro sea distinto. O alternativamente, si cuando tú viajes al pasado sabes exactamente en qué va a colapsar ese sistema de partículas entrelazadas, lo que estás diciendo es que la teoría cuántica es falsa porque tú ya sabes cómo se van a manifestar las partículas antes de que lo hagan. Y de nuevo, este argumento parece muy potente, pero es que cae en el error anterior. La gracia del asunto está en que precisamente ya en el pasado estaban las dos versiones del viajero temporal, la original y la que vino del futuro. Y ya en el pasado, cuando eso sucedió respetando las reglas de la mecánica cuántica, por tanto no habría ninguna incompatibilidad. ¿A dónde quiero llegar con todo esto? ¿Es pseudociencia analizar la posibilidad de viajes al pasado coherentes? No. Lo cual no significa que sea serio y que sea una posibilidad real, simplemente significa que pararse a analizar el problema y los detalles que tiene no es pseudociencia, no es fácil decir que eso es imposible y desde luego los argumentos que se dan en el paper, que os dejaré por aquí abajo en la descripción, no son necesarios para desmentirlo. Nos espantamos mucho cuando vemos a físicos publicando en libros cosas como que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra y defendiendo un modelo geocéntrico en pleno siglo XXI, y nos espantamos muy poco por este tipo de errores bastante comunes. En primer lugar, el error de intentar desmentir algo sin ponerte realmente en la situación que intentas desmentir, y el error de meter el copenhaguismo cuántico en todas partes sin darnos cuenta. Y nada más. Esto sería todo. Como siempre, espero que el vídeo haya sido de vuestro interés y nos vemos en el blog siguiente. ¡Hasta luego!